En mis 50 y tantos años me he enfrentado a un montón de encargos extraños, caminos peligrosos y clientes que no te ven más que como un peón. Pero aquel día me ofrecieron un trabajo que, para ser franco, parecía demasiado bueno para ser verdad. Todo empezó en Laredo, Texas, donde conocí a un hombre que se presentó como el señor Martínez, un hombre de traje oscuro, con el pelo perfectamente peinado y gafas de sol que parecían formar parte integral de su rostro. Me habló muy directamente, sin más preámbulos ni formalidades, informándome de que tenía un encargo especial de importancia nacional para México. Cuando oí esas palabras, pensé inmediatamente que debía tratarse de algún trabajo gubernamental, algo para el ejército o la policía. He transportado todo tipo de carga en mi tractor, pero nada parecido a lo que estaba a punto de aceptar. El señor Martínez me explicó que tendría que cruzar la frontera con un contenedor bien sellado. Mi ruta debía ir directamente de Texas a una base militar mexicana, las instalaciones de la Sedena, y no debía parar ni siquiera para repostar. Insistió en que bajo ningún concepto debía abrir el contenedor. Pase lo que pase, señor Ricardo, esta puerta trasera debe permanecer cerrada, dijo casi amenazadoramente. Dicho esto, el pago era alucinante, el tipo de suma que haría la boca agua a cualquier camionero. Siendo práctico y no inclinado a complicar las cosas cuando ya estaban pagadas, acepté la oferta. Pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Parecía saber más de lo que decía, como si me estuviera metiendo en algo que solo él podía entender. Aún así, para mí, Ricardo era una carga más. Mueves un camión y te pagan. Cuando llegué a recoger el contenedor, me esperaba algo insólito. Había guardias armados alrededor, más de los que cabría esperar en un transporte normal. Uno de ellos, un hombre alto con expresión severa, me miró de arriba abajo como evaluándome. El señor Martínez se acercó y me entregó unos papeles que confirmaban que todo estaba en orden y que debía cruzar la frontera sin problemas. Al ver cómo cargaban el contenedor, sentí un escalofrío. No era un contenedor normal, parecía más fortificado, como si estuviera destinado a transportar algo o a alguien. También estaba equipado con cerraduras y precintos en todos los lados. Pensé, ¿qué demonios van a transportar? Pero no lo cuestioné. Los guardias me observaban como a una presa y decidí no provocar problemas innecesarios. Sentado en el camión, empecé a prepararme para la ruta, tratando de apartar de mi mente aquellos locos pensamientos. Antes de partir, el señor Martínez me recordó una vez más. Recuerde, señor Ricardo, nada de detenerse, nada de curiosear, nada de abrir el contenedor. El éxito de esta misión depende de usted. Intenté tomarme sus palabras a la ligera, respondiendo que yo no era de los que abrían cargamentos por pura curiosidad. Ya en la autopista intenté concentrarme, pero la imagen del contenedor no abandonaba mi mente. Los guardias, las advertencias y las prisas me hacían pensar que había algo raro en esta orden. Intenté calmarme, recordándome que ya me había enfrentado antes a rutas peligrosas y situaciones extrañas. Es solo un contenedor, repetí, como si esas palabras bastaran para disipar el miedo. Mientras me dirigía hacia la frontera, no dejaba de mirar por los retrovisores, como si esperara que alguien me siguiera. Aunque no noté nada sospechoso, la sensación de que algo iba mal nunca me abandonó. Todo iba sobre ruedas, pero el silencio y la oscuridad de la carretera parecían más pesados de lo habitual. La buena noticia llegó cuando me detuve en una gasolinera en el último tramo de Texas para llenar el depósito de gasóleo y asegurarme de que no tendría que parar antes de México. Cuando salí, me alertaron inmediatamente de que 2 personas sospechosas vigilaban mi camión desde la distancia. Cuando me acerqué al empleado de la gasolinera para pagar, me volví y vi que los desconocidos ya no estaban a la vista. «Estás empezando a perder la cabeza, Ricardo», pensé, tratando de convencerme de que solo era un juego de la imaginación. Cuando terminé de repostar, volví a subir a la cabina
y oí un sonido extraño procedente del contenedor, algo parecido a arañazos o golpecitos. Me quedé inmóvil, intentando escuchar, pero al cabo de unos segundos, el sonido cesó. Me agarré al volante y suspiré. Deben ser las vibraciones de la carretera, me dije, intentando calmarme, aunque algo en mi interior me decía lo contrario. De vuelta a la pista, el nerviosismo no me abandonaba. Me decía a mí mismo que solo era una carga más, pero me di cuenta de que algo iba claramente mal. Seguí conduciendo, intentando disipar el miedo, a pesar de que la noche era tranquila, iluminada por las luces de mi camión y las parpadeantes luces de los coches que venían en dirección contraria. Intenté concentrarme, pero el sonido del contenedor no me dejaba dormir. No podía dejar de pensar en lo extraño de este encargo de importancia nacional, en el número de guardias y en el misterioso señor Martínez, y luego en el sonido, como si algo o alguien estuviera encerrado dentro. Me convencí de que no debía inmiscuirme en lo que no me concernía. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. En un momento dado, vi unas luces en el retrovisor. Eran camiones negros que venían detrás de mí y parecían acercarse a gran velocidad. Aunque la presencia de vehículos patrullando a esas horas y en esas rutas no era infrecuente, una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior. Pasaron unos minutos y los camiones se acercaron tanto que sentí que el corazón me latía más deprisa al verlos tan cerca. De repente se encendieron las luces rojas y azules y empezaron a hacerme señales para que me apartara a un lado de la carretera. En ese momento sentí verdadero terror. Mi primer instinto fue detenerme, como debía, pero algo en mi cabeza me hizo seguir adelante. Recordé las palabras del señor Martínez sobre no detenerse y, lo que es más importante, abrir el contenedor. Quizá esta gente estaba intentando robar la carga. Tomé la decisión de pisar el acelerador en lugar de frenar. Mi pesado coche retumbó con vigor y aceleré. Los camiones reaccionaron con rapidez y aceleraron también, siguiéndome de cerca. Sus luces intermitentes iluminaban intensamente la cabina, casi cegándome. No tenía ni idea de quiénes eran, pero todos mis instintos me decían que acercarse al contenedor era inaceptable. Uno de ellos intentó adelantarme, entrando por el lateral, al parecer para obligarme a parar. Sin dudarlo, hice un giro brusco, obligándole a retroceder. Aunque no iba a darles una presa fácil, me di cuenta de que no podría mantener esas maniobras toda la noche. Finalmente, cuando menos lo esperaba, consiguieron bloquearme el paso y me vi obligado a detenerme en medio de la carretera. Mi respiración era agitada y mi cabeza estaba llena de caos. En cuanto me detuve, vi a 3 hombres armados bajar de los camiones y dirigirse directamente a la parte trasera de la vía. En ese momento, el terror se apoderó de mí. Una voz interior me advirtió que si abrían el contenedor, la cosa acabaría desastrosamente. Permanecí inmóvil, agarrando con fuerza el volante. Mirando por el retrovisor, vi que uno de los hombres se acercaba con herramientas y empezaba a abrir a hachazos la puerta trasera del camión. Tragué saliva y me incliné hacia adelante, sin saber si debía salir de la cabina o quedarme quieto. Todo en mí gritaba para que no abrieran la puerta, pero ¿qué podía hacer? Estaban armados y yo solo tenía mis puños y mi camión. Al cabo de unos segundos, oí que la cerradura cedía y vi que las puertas del contenedor se abrían de par en par. Uno de los hombres se asomó al interior, iluminando el espacio con una linterna. Me preparé para lo peor, pero lo que ocurrió a continuación superó todas mis pesadillas. Desde el interior del contenedor se oyó un rugido profundo y animal que me heló la sangre, y el sonido resonó por todo el vecindario. Los hombres que me rodeaban se congelaron y sentí como si no pudiera respirar. En un abrir y cerrar de ojos, algo saltó fuera del contenedor, una enorme sombra cubierta de oscuro pelaje y relucientes garras. El primer hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El monstruo se abalanzó sobre él,
y en un segundo vi cómo se desplomaba en el suelo con la garganta desgarrada, un chorro de sangre que corría por el pavimento. Los otros 2 hombres gritaron y retrocedieron aterrorizados, pero la criatura no les dio ni un momento de respiro. Con una velocidad inexplicable para su tamaño, alcanzó al segundo hombre y de un solo golpe lo tiró al suelo, seccionándole el brazo. La escena era tan fea que casi vomito. Me di cuenta de que yo también estaba en peligro, atrapado en la cabina, y aquella cosa arrancaba con una furia incontrolable. El tercer hombre intentó volver al camión, pero apenas dio unos pasos antes de que el monstruo se le echara encima. No pude distinguir exactamente lo que le había ocurrido. Todo lo que quedaba era un grito aterrador, el crujido de los huesos y el sonido de algo que se desgarraba como un animal salvaje que mordisquea a su presa. Consumido por el miedo, me apreté contra el asiento y me tapé la boca para no hacer ruido, con la esperanza de que la criatura no se percatara de mi presencia. Me di cuenta de que corría un gran peligro, de que aquel monstruo no era un monstruo cualquiera, y de que yo era un auténtico idiota por haber aceptado aquella orden sin preguntarme nada. Y cuando parecía que todo estaba perdido, oí pasos que se acercaban al camión. Me eché hacia atrás en mi asiento, escuchando cada sonido fuera de la ventana. Los pasos eran pesados, y cada respiración profunda y densa de la criatura resonaba en la cabina. Ni siquiera sabía si debía moverme. Sentía que si me movía aunque fuera un poco, sería suficiente para que me descubrieran. De repente oí varios gruñidos, como si la criatura estuviera olfateando el aire en busca de un objetivo. Me horroricé y me pregunté si me estaría buscando a mí. Cerré los ojos e intenté guardar silencio, pero de repente sentí un golpe en la cabina del camión. La criatura estaba justo fuera, olisqueando la puerta del conductor. En ese momento, mi teléfono empezó a vibrar. Alguien me llamaba. Me quedé blanco. La vibración parecía tan fuerte que, amplificada en este silencio mortal, resultaba casi ensordecedora. En el mismo instante, la criatura emitió un gruñido grave y vislumbré una de sus enormes garras golpeando el lateral de la puerta, dejando profundas abolladuras en el metal. Incapaz de soportarlo, pulsé el botón de desvío del timbre con desesperación, rezando para que la criatura no me oyera ni un segundo. Pensé que quizá había tenido suerte y el ruido había pasado desapercibido, pero en ese mismo momento, la puerta del asiento del copiloto traqueteó como si hubieran tirado bruscamente de ella. Me levanté de un salto, casi gritando de miedo, pero me contuve, mordiéndome el labio para no hacer ruido. La puerta no se abrió, pero el impacto dejó una enorme abolladura, y todo el tracto pareció estremecerse. Fue entonces cuando oí acercarse de nuevo los motores. Venían más camiones. Sus luces empezaron a reflejarse en los retrovisores y pude distinguir varias siluetas de vehículos que se acercaban rápidamente. Por un momento el monstruo se detuvo y se volvió hacia las luces y dejó de intentar abrir la puerta. Fue entonces cuando sonaron los disparos. Uno de los hombres de los camiones nuevos disparó sin vacilar y el monstruo soltó un rugido que hizo que se le helara la sangre en las venas y se abalanzó sobre el primer coche, que aún no se había detenido del todo. Lo que sucedió a continuación fue una escena de absoluta brutalidad. El monstruo saltó sobre el capó del camión y con un solo movimiento de garras destrozó el parabrisas, arrojó al conductor como si fuera un juguete y le propinó un golpe que lo dejó tendido e inmóvil. El resto de los hombres empezaron a disparar, pero nada parecía poder detenerlo. 2 de ellos salieron de los camiones, dándose órdenes e intentando rodear al monstruo, que seguía atacando con furia indomable. Vi cómo una de sus garras alcanzaba a otro hombre y le desgarraba el pecho al instante. Sus gritos ondulaban en el aire y a pesar de estar armados hasta los dientes, nadie podía hacer frente a la criatura. Uno de los hombres, que parecía ser el comandante del grupo, gritó desesperado en inglés: «Este es nuestro objetivo. No le dejéis escapar, cueste lo que cueste».
En ese momento me di cuenta de que aquellos hombres eran guardias de carga y habían acudido al oír los primeros indicios de actividad delictiva. Pero a pesar de todo, su equipo y sus armas no pudieron con el monstruo que estaba fuera de control y no le importaba a quién agarraba entre sus zarpas. En medio del caos, decidí descender y buscar armas. En mi bolsa de emergencia siempre llevaba una barra de metal que una vez había utilizado para reparar una vía. No era gran cosa, pero era mejor que nada. Si la criatura conseguía abrir la puerta, quería al menos intentar contraatacar. De repente se hizo un silencio ominoso, mucho más pesado que antes. Poco a poco levanté la cabeza para poder ver lo que ocurría a través del parabrisas. El monstruo había terminado su trabajo sobre los guardias y sus restos yacían alrededor de la pista. Una escena llena de sangre y escombros. El olor a muerte y sangre era tan fuerte que me tapé la nariz para no vomitar. La criatura se paró en medio de los cadáveres y me miró. Sus ojos brillaban con una crueldad siniestra, casi inteligente, como si supiera que me escondía aquí. Acosado por el miedo, sentí que todo mi cuerpo se estremecía y me di cuenta de que podía perder el control en cualquier momento. Me di cuenta de que si el monstruo decidía acercarse a mí, no me quedaría nada. Cuando empecé a recobrar el sentido, vi que el monstruo, tras acabar de destruir a los que habían intentado agarrarlo, había empezado a retroceder, moviéndose como si nada hubiera pasado. Se movía con un propósito definido, como si supiera a dónde iba, y yo me quedé impotente. Una parte de mi mente quería arrancar el camión y marcharse, pero la otra se dio cuenta de que no podía dejar que esa cosa anduviera suelta. De repente, oí el ruido de motores a lo lejos y vi que se acercaban varios camiones. Esta vez no eran delincuentes, sino vehículos militares. También distinguí camiones blindados con matrícula americana, de los que no se ven muy a menudo. Parecía que ambos ejércitos, el mexicano y el estadounidense, habían coordinado una operación para detener a la criatura. Observé cómo llegaban los militares y tomaban posiciones. Había soldados uniformados, algunos con enormes rifles, y helicópteros que sobrevolaban la zona, iluminando la escena con potentes focos. A lo lejos, vi a varios soldados que se acercaban a los camiones destrozados, examinando los restos de los guardias que el monstruo había reducido a escombros. Uno de los soldados mexicanos, claramente de alto rango, se acercó a mí con expresión seria y preocupada, y me preguntó si yo era el conductor del camión. Asentí con la cabeza, todavía incapaz de encontrar las palabras. Me miró con incredulidad y enfado, y me preguntó si sabía lo que había en el contenedor. Le contesté que simplemente me habían dicho que era algo confidencial de importancia nacional. Entonces se acercó un hombre americano vestido con un traje oscuro, cuyo acento delataba su origen, y me miró atentamente, como intentando averiguar si mentía o si realmente no sabía en qué me había metido. «Lo que llevas», dijo, «no es solo carga, viejo. Es parte de un proyecto que se ha salido completamente de control». Me quedé de piedra. En ese momento pensé, ¿un proyecto? ¿De qué demonios está hablando? Los soldados mexicanos y estadounidenses intercambiaron algunas palabras en voz baja y pude ver que empezaban a organizarse. Parecían tener un plan. Mientras unos soldados aseguraban sus posiciones, otros se dirigían en la dirección por la que había desaparecido el monstruo, preparándose para la caza. Uno de los helicópteros seguía el rastro del monstruo, iluminando el camino e informando de sus movimientos. Los militares se movían con tal rapidez y precisión que todo el mundo ocupaba su lugar, preparándose para nuevas acciones. Yo permanecí donde estaba, sin saber si marcharme o quedarme, sintiéndome a la vez aliviada y aterrorizada, pues aunque ya no estaba sola, estaba atrapada en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Pronto oí la voz de uno de los soldados por la radio. «La criatura está en movimiento», repitió. «Se está moviendo. Se dirige hacia la ciudad». «No, espera. Ha cambiado de dirección».
Parece que ha detectado los helicópteros. Esas palabras me dieron escalofríos. Si ese monstruo llegaba a la ciudad, seguramente se produciría un derramamiento de sangre, y la gente corriente no podría resistirlo. Sentí un fuerte nudo en el estómago, pensando en cuántas familias y niños podrían verse afectados. Nadie merece enfrentarse a semejante horror. Los militares seguían cumpliendo órdenes, y parecía que algunos iban a crear una superposición para evitar que la criatura se acercara a zonas pobladas. De repente, un nuevo mensaje llegó por radio, ahora desde uno de los helicópteros. Ha cambiado de dirección. Todo el mundo se puso inmediatamente en alerta. El oficial mexicano ordenó en voz alta: «Todo el mundo en posición, no dejen que se acerque. Apunten y disparen en cuanto vean a la criatura». Los soldados americanos y mexicanos organizaron una línea defensiva a lo largo de la carretera. A través de la niebla, empezó a distinguirse una silueta que se movía lentamente. El monstruo apareció, acechando en las sombras, y se movió sin prisa, pero con una confianza aterradora, como si disfrutara del miedo que evocaba. Sin previo aviso se abalanzó sobre los soldados y estos abrieron fuego, pero las balas apenas parecían frenar su avance. El aire se llenó de gritos, disparos y caos, y me sentí como en una pesadilla de la que nunca despertaría. Me quedé paralizado mientras observaba cómo la cosa avanzaba, dejando a su paso nada más que destrucción y muerte. Al ver cómo el monstruo destruía a varios soldados, pensé que ya se había perdido toda esperanza de detenerlo. Las balas apenas le hacían daño, y aunque algunas intentaban herirle, la criatura se sacudía como si nada y continuaba su matanza. Por un momento me pareció que el mismísimo infierno había descendido sobre este camino. La desesperación se apoderó de los soldados que quedaban. Algunos intentaban recargar sus armas, con las manos temblorosas, mientras que otros se quedaban parados, paralizados por el terror. El caos era total. Me aferré a la puerta de la vía, sin saber si correr o quedarme quieto, con la esperanza de que esta situación de pesadilla terminara pronto. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, oí a uno de los oficiales dar la orden: «Usen sedantes, preparen munición que contenga sedantes». Al principio no me di cuenta de qué estaba hablando, pero pronto vi a varios soldados desenfundar sus armas, fusiles largos y pesados cargados con grandes dardos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no iban a matar al monstruo, sino que intentaban dormirlo, si es que eso era posible. Los soldados tomaron posiciones y, con la precisión que solo puede ofrecer el equipo militar, empezaron a disparar dardos sedantes directamente al cuerpo de la criatura. Los dardos volaron en todas direcciones. Algunos penetraron en su espalda y brazos. Al principio la criatura pareció ignorarlos, pero poco a poco los efectos de los sedantes se hicieron notar. El monstruo empezó a tambalearse. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes. Aunque seguía golpeando, ya no tenía la misma fuerza y velocidad. Los soldados aprovecharon el momento y dispararon más dardos, hasta que el monstruo, como un erizo cubierto de agujas, dejó de resistirse. La criatura soltó un estridente rugido, como si luchara contra los efectos de los sedantes, pero finalmente, tras unos segundos que parecieron una eternidad, se hundió de rodillas y luego se desplomó en el suelo, completamente inmóvil. Se hizo un silencio espeluznante. Nadie se movió. Todos estaban estupefactos al ver al monstruo tendido en el suelo, finalmente derrotado. Parecía que nadie podía creer que tras una escena tan sangrienta y destructiva, el monstruo hubiera sido sometido. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse por miedo a que despertara. Al cabo de unos minutos, un grupo de soldados estadounidenses con trajes especiales se acercó al monstruo y, con extrema precaución, le pusieron gruesas cadenas alrededor de las muñecas y los tobillos para impedirle la capacidad de moverse si despertaba de repente. Luego trajeron un enorme camión blindado que parecía una auténtica fortaleza sobre ruedas
reforzado con placas de acero por todos lados y sin ventanas. Utilizando una grúa, levantaron el cuerpo inmóvil de la criatura y lo colocaron dentro del camión. Luego cerraron las puertas con un sistema de seguridad que sonaba como un pesado clan metálico, como si estuvieran encerrando una bomba. Todo sucedió en completo silencio, con tal precisión y rapidez que me pareció que estaban preparados para una ocasión así. En cuanto el monstruo estuvo en el camión blindado, se me acercó un hombre con un traje oscuro, claramente no un soldado ordinario, sino alguien que ya había visto demasiado y nada le sorprendía ya. Me dijo: «Aquí tiene su pago, señor», tendiéndome un sobre con una cantidad que me quedé estupefacto al ver al abrirlo. El dinero era enorme, mucho más de lo que habíamos previsto. Luego me entregó otro sobre, explicándome que era por daños y molestias. Antes de que pudiera decir nada, su mirada se tornó severa y advirtió: «No se lo cuentes a nadie, ¿entendido? Si alguien oye algo de tu boca sobre lo que has visto hoy, lo sabremos». Me quedé en shock, guardando cuidadosamente el dinero. En ese momento, lo único que deseaba era alejarme lo más posible de aquella maldita carretera. No quería contárselo a nadie, ni meterme en líos con gente así. Cuando el camión blindado que transportaba al monstruo se hubo marchado, el resto de los militares comenzó a limpiar la escena, recogiendo los restos de los camiones y destruyendo cuidadosamente todas las pruebas de lo ocurrido, como si llevaran a cabo una operación para borrar cualquier rastro. Aquella noche, cuando por fin pude volver a la carretera, experimenté una mezcla de alivio y horror. Por un lado, había ganado tal suma de dinero que podía jubilarme cómodamente, pero por otro, sabía que me había convertido en partícipe de algo que nunca debía ver, algo tan oscuro y secreto de lo que no se podía hablar. Han pasado más de 10 años desde aquella noche, y a día de hoy sigo sin hablar de ello. Sé que esta historia está enterrada junto con muchos otros secretos que nadie quiere revelar. Ahora, mirando hacia atrás, pienso que tal vez ya no importe. Tal vez nunca vuelva a encontrarme con aquellos hombres de traje oscuro, ni con los soldados que participaron en esta locura. Y quién sabe, quizá algún día esta historia llegue a oídos de alguien dispuesto a creerla, porque al fin y al cabo, lo único que sé es que esa cosa existe, y si estaba encerrada en ese camión, probablemente haya muchas más cosas como esa esperando a suceder.